La siguiente, por favor. Esta gráfica confusa y difícil, yo les pediría que la leyeran únicamente del lado extremo derecho y del lado de abajo, es decir, en los totales esencialmente. Nos costó mucho trabajo estructurar la gráfica, pero en realidad la gráfica lo que les está diciendo son razonablemente buenas noticias. Desde el punto de vista de la normatividad, los poderes judiciales en términos generales se encuentran razonablemente preparados para iniciar políticas interesantes de rendición de cuentas. El problema es que el león no es como lo pintan. Y este es un poco el problema de la normatividad en muchas ocasiones. Puede estar la normatividad, pero otra cosa es lo que empieza a suceder en la realidad. Pasamos a la siguiente, por favor. En la realidad lo que nos encontramos, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los informes de actividades de los presidentes de los tribunales, es que es crónica judicial. Y aquí hay una muy buena pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la crónica judicial y la información, o la innecesidad de informar o de hacer informes institucionales? Esa es, me parece, que la pregunta que no queda del todo resuelta cuando estamos hablando de rendición de cuentas en sede judicial. Me parece que de la crónica judicial, en muy buena medida, tenemos que transitar al tema de la rendición de cuentas en estos ejercicios públicos. El segundo tema, diría, es en las páginas de Internet. Las páginas de Internet han mejorado en términos generales, sobre todo en el tema de la información procesal. Sin embargo, hay muchos problemas de estabilidad en las páginas. La información aparece y desaparece. No hay criterios muy claros de para qué sirve una página de Internet y qué uso se le debe dar. Y si la página de Internet en un momento dado puede contribuir en alguno de los procesos a los que estamos describiendo. Y el tercer punto, como ya lo dije, es la normatividad, que en términos generales la vemos como propicia. Desde luego algunos ajustes se pueden hacer, pero en términos generales propicia para establecer una política de acceso a la información. Pasaríamos a las conclusiones. La primera conclusión es que tenemos en términos generales que no hay una política muy clara de rendición de cuentas adentro de la sede judicial. Es decir, detrás de esto no necesariamente vemos una oposición a las actividades de fiscalización, pero no vemos necesariamente una discusión sobre cuáles son los alcances y en qué debe consistir una política de rendición de cuentas en sede judicial. Me parece que esto excede incluso el tema de la rendición de cuentas y nos lleva a un problema de gobernabilidad judicial. Hace falta realmente repensar la manera en que se conduce el gobierno judicial y creo que una de las carencias que estamos encontrando precisamente se refleja en el tema de la rendición de cuentas. Pasaríamos a la siguiente lámina, por favor. Precisamente muy relacionado con el tema de la gobernabilidad judicial, vemos el tema de la información, la calidad de la información. Y esto ya se ha venido mencionando en muchas de las presentaciones. Puede haber información, pero la información probablemente no es útil. En particular, no hay estabilidad en la información. Los criterios para generar información van cambiando continuamente. Algo que me parece fundamental, no hay una definición sobre quiénes son los receptores de la información. Se produce la información de alguna manera, por llamarlo de alguna forma, en bruto. Y esto tiene un poco que ver con esta diferencia entre crónica judicial e verdaderos ejercicios de información judicial. Este tipo de distinciones me parece que son fundamentales. Y la tercera característica que me gustaría subrayar es que la publicación de la información es esporádica. No hay una sistematización en los criterios de información. Entonces, pareciera que la publicación de información responde mucho más a caprichos, a sensibilidades, que a una verdadera institucionalización de los sistemas de información al interior de los poderes judiciales. La siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina lo que estamos viendo son las conclusiones en relación con la estructura básica de la rendición de cuentas a la luz de los tres elementos que hemos identificado. En primer lugar, en el ámbito jurisdiccional, lo que diría es que la discusión sigue pendiente. Hoy por hoy no tenemos claro cómo debe rendir cuentas un juez por el ejercicio de sus funciones. Para ponerlo de alguna manera muy simple, no tenemos elementos para saber quién es un buen juez y quién es un mal juez. Una cosa tan simple como esto, podríamos, digamos, simplificarlo en la pregunta. Desde luego, cuando empezamos a analizar, empieza a tener complejidades, pero este tipo de discusiones no las tenemos con claridad. Y en muy buena medida no tenemos tampoco definido perfectamente bien quién debe ser el responsable de definir si el juez es bueno o el juez es malo y hasta qué punto. En ese sentido, la propia jurisprudencia es muy confusa. Segundo, desde el punto de vista de la carrera judicial, hay avances importantes desde la perspectiva de la rendición de cuentas, pero me temo que son de naturaleza endogámica. De alguna manera, por caracterizarlo de alguna forma, en los poderes judiciales se privilegia la frase de la ropa sucia se lava en casa.
Y en ese sentido, entonces, la perspectiva de terceros, otros poderes del Estado, o la perspectiva de el público o el ciudadano en general, aparecen bastante limitados. Y tercero, en el ciclo presupuestal, aquí retomo algunas palabras de Guillermo Cejudo, precisamente en su presentación, existe o se privilegia el formalismo en el reporte de información. Se reporta, se reúnen los formatos, se llenan los formatos con bastante diligencia, pero los formatos en realidad nos están diciendo muy poco. A partir, digamos, de este privilegio del formalismo, me parece que el reto es empezar a iniciar algunos cambios. Eso no quiere decir que los poderes judiciales no hayan sido receptivos, y cerraría simplemente con un punto. En 2003 se hacen observaciones muy concretas a la manera en que el Poder Judicial Federal reporta los salarios de los funcionarios jurisdiccionales. Los esquemas de reporte hacia 2003 eran prácticamente incomprensibles, no se podía determinar esto, y en ese ramo ha habido algunas mejoras, todavía sujeto a varios cambios, pero ha habido mejoras importantes. Y esos, en términos generales, serían las conclusiones de esta parte del trabajo. Gracias. Concluyo. Voy a ser muy breve, ya es tarde. La última parte tenía como propósito hacer una pregunta básica, y es: ¿y cómo se gasta el dinero en este país? Pregunta muy compleja, y nos limitamos a responderla a través de un análisis normativo, ¿sí? Perdón, al anterior, a ver algunos informes de actividades y las páginas de internet. El presupuesto básico, y esto lo trae toda la literatura, es que un buen ejercicio de recursos públicos responde a un ciclo o a un círculo, ¿sí?, que supone planeación, presupuesto, ejercicio, evaluación, fiscalización. Y es círculo porque los resultados de los informes que se van generando en cada una de estas etapas alimentan a la siguiente. Es decir, yo planeo mejor y programo mejor si me nutro de los resultados de la evaluación y de la fiscalización. Y evidentemente esto supone, es el círculo, cuentas, contabilidad, y supone responsabilidades bien definidas. Además, segunda idea, normalmente en los sistemas democráticos son responsabilidades compartidas entre el Ejecutivo y el Parlamento, donde suele haber órganos independientes que realizan las funciones de fiscalización, llámense tribunales de cuenta, auditorías superiores, como sea. Digamos, este es el esquema. ¿Qué encontramos en el análisis a primer nivel, al nivel constitucional? Bueno, que en la Constitución mexicana no hay un círculo, hay por lo menos 3 grandotes y 2 subsidiarios. El primero tiene que ver con la planeación. Son reformas que vienen de 1982, que responden a una concepción política y administrativa completamente distinta, que no se ha reformado más que en la segunda parte del artículo, que es la reforma del INEGI de hace relativamente poco, pero que está muy debidamente vinculada con el sistema de planeación. Segundo círculo es probablemente el más desarrollado, el que está en movimiento, y por eso resulta muy difícil hablar de este, ¿sí?, que tiene que ver con presupuesto y ejercicio, sobre todo la introducción ya a la idea del presupuesto con base en resultados, que es una reforma reciente, insisto, que se está apenas construyendo, pero que no está articulada con el tercer subconjunto, que es el de la fiscalización, también reformas recientes, algunas de ellas junto con el otro, ¿sí?, pero que crean una lógica de fiscalización en las auditorías superiores, en las entidades superiores, completamente distinta o débilmente vinculada. Todo esto lo atravesaría la contabilidad, que es otra reforma reciente, ya habló Mauricio de ella, y un sistema de responsabilidades también desvinculado. ¿Por qué digo esto? Pasamos a la siguiente. El mero análisis de las disposiciones constitucionales, sobre todo en la parte de abajo, que son los principios que regulan cada una de estas actividades. Y si ustedes ven, salvo en el caso de presupuesto y ejercicio, que es el 134, la planeación responde a democracia, solidez, dinamismo, permanencia y equidad, cualquiera que esto quiera decir, ¿sí? La evaluación ya está ahí, la fiscalización, posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, y la responsabilidad, lealtad, eficiencia, legalidad, imparcialidad y honradez. O sea, ni siquiera a nivel de los principios tenemos una lógica que atraviese, y entonces no es sorprendente la siguiente parte del análisis, que no voy a entrar en ella, y es cuando descendimos al nivel, digamos, de legislación
y hicimos el ejercicio no solo a nivel de legislación,